Bienvenidos todos a nuestro estudio en esta noche. Un saludo a todos los hermanos presentes y a todos los hermanos que están conectados ya con Facebook en diferentes lugares. Damos gracias al Señor por la participación de esta noche. El tema que vamos a abordar en este día lleva por título la oración de Jabez. Vamos a ir en nuestras Biblias a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, del versículo 9 al versículo 10. Veamos lo que nos dice el texto bíblico en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oremos. Padre, al venir a tu casa en esta hora y abrir tu palabra, te rogamos, Señor, que nos des palabras de sabiduría para expresar tu palabra, para enseñarla, y entendimiento, Señor, para comprenderla y atesorarla en nuestros corazones. Bendice a cada hermano presente, a cada hermano que está conectado en diferentes lugares. Bendice sus vidas. Y te rogamos, Señor, que así como Jabez oraba para que ensanchara su territorio y le bendijeras, te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros oyentes y pueda ensanchar su territorio. Te lo suplicamos en el nombre eterno de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. El texto bíblico de esta noche tiene que ver con un personaje que es un personaje oscuro en la Biblia. Estos son los únicos dos textos bíblicos que hablan de Jabez. Conocemos muy poco de Jabez. Sin embargo, estos dos textos bíblicos nos dicen cosas sustanciales sobre la persona de Jabez. Dice el texto una vez más: y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ya allí nomás, en el principio de la vida de Jabez, nos damos cuenta de dos cosas muy importantes. Número uno, que fue más ilustre, más sobresaliente que todos sus hermanos. Y cuando su madre le dio a luz con dolor. Fue un parto doloroso. Tan doloroso que la Biblia toma nota de esa experiencia en su madre, probablemente a diferencia de algunos otros hijos que haya tenido. Entonces, esa situación llevó a Jabez a una situación donde él no estaba conforme con las circunstancias de su vida. Muchas personas están conformes cómo están, dónde están, lo que tienen, lo que les pasa, el medio ambiente donde se mueven. Están contentos con eso. No quieren moverse en una dirección diferente. Están conformes. Pero Jabez no estaba conforme con su vida. Entonces dice la Biblia que Jabez invocó, oró, clamó al Dios de Israel. Otra cosa que nos revela es que Jabez no era parte del pueblo de Israel. Oró, dice, al Dios de Israel, ¿okay? Diciéndole, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió.
Se dirige a un Dios que no era su Dios, pero que tiene información que el Dios de Israel es un Dios poderoso. Y le dice: si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, me libraras del mal para que no me dañe. Y dice la Biblia, y Dios le otorgó lo que pidió. Jabez es un personaje bíblico desconocido, probablemente para el 99% de los cristianos. Aparentemente este pasaje está escondido en la Biblia. Solamente hay 2 textos bíblicos que nos hablan de Jabez. Sin embargo, esos 2 textos bíblicos nos dan una biografía bastante completa de quién era Jabez, cuáles eran sus circunstancias y cuál fue su clamor y su petición delante de Dios y cuál fue la respuesta de Dios. En 2 textos bíblicos. Si queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que tener una visión grande para nuestra vida. Tenemos que ser detallistas con Dios. Hagamos un poco más de lo que nosotros esperamos en nuestra vida. Tenemos que anhelar algo más grande, salir de las circunstancias normales, clamando a Dios para ser diferente de lo que somos en nuestro día. Fíjense bien cómo empieza este pasaje. Dice el texto: Jabez fue más ilustre que sus hermanos. O sea que Jabez quiso hacer más y más cosas para Dios. Quiso sobresalir, quiso ser diferente a todos sus hermanos. La pregunta es: ¿qué fue lo que hizo exactamente Jabez para poder sobresalir? Y la segunda pregunta es: ¿por qué contestó Dios su oración? Orar, no solamente es importante orar, sino cómo oramos. ¿Cuál es la intención de la oración? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Creemos realmente en Él? ¿Creemos que es poderoso, que es capaz de hacer aquello que le pedimos? ¿Y creemos que lo habremos de recibir? Entonces probablemente Jabez no tenía ningún futuro en su vida. Así como él estaba, no iba para ningún lugar. Entonces no estaba conforme. Ahora, la palabra Jabez significa dolor y aflicción. ¿Qué le parece? Cada vez que su mamá lo llamaba y le decía a Jabez, ¿qué es lo que le decía? Dolor y aflicción, ven para acá. Constantemente era recordado del sufrimiento de su vida a través del nombre que su madre le había puesto. ¿Por qué? Porque lo dio a luz con dolor, y probablemente fue un dolor tan intenso que está reflejado hasta en su propio nombre. Pero el Dios de la Biblia es un Dios maravilloso. Cuando entendemos quién es el Dios de la Biblia, no otro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia. Cuando entendemos cómo es ese Dios y sabemos cómo orar, sabremos cómo recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Jabez no se levanta como Abraham, no se levanta como un Moisés, como un David y como un Pablo. Jabez nace sin futuro, con un nombre que es una ignominia en su vida, que refleja el dolor, refleja la aflicción, el sufrimiento desde su niñez. Realmente Jabez es una persona desconocida, y aparte de esos versículos no hay más información sobre Jabez en el resto de la Biblia. Sin embargo, la oración de Jabez es capaz de romper cualquier orden establecida. Nuestra fe, amados, no debe estar determinada
juzgar por lo que otros hacen, por lo que otros creen, por lo que otros han dejado hacer, o por a quienes otras personas adoran o consideran como Dios. Para ser bendecidos por Dios, tenemos que nosotros conocer en la experiencia personal realmente quién es el Dios de la Biblia. Si todo el mundo se aparta de los caminos del Señor, nosotros debemos de permanecer firmes. Si otros dejan de creer en la palabra de Dios, nosotros debemos de continuar creyendo en la palabra del Señor. No debemos determinar que las decisiones de otras personas, la conducta de otras personas, la manera de creer de otras personas determine nuestro caminar con Dios. Porque la salvación y la vida cristiana es una relación individual con Dios. Nosotros tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Tenemos que velar por conocer mejor al Señor, por tener una relación profunda, por crecer nuestra fe, por cultivar nuestra fe. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe no crece por lo que otros creen. Nuestra fe no crece por lo que otros hacen. Nuestra fe crece por la palabra de Dios, como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestra fe crece cuando nosotros escudriñamos en lo individual la palabra de Dios, para leer lo que Dios dice, para memorizar lo que Dios dice, para creer lo que Dios dice, para almacenar en nuestro corazón lo que Dios dice, para compartir a otros lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. La vida cristiana, a diferencia de todas las religiones del mundo, es una relación personal con Cristo y con su palabra. Veamos en primer lugar las palabras de Jabez: oh, si me dieras bendición. El único que puede bendecir es el Dios de la Biblia. El término bendecir significa invocar la prosperidad, la protección de Dios, la vida que solamente Dios puede darnos. Nosotros los evangélicos, cristianos, nacidos de nuevo, creyentes en el Dios de la Biblia, en su palabra, una de nuestras costumbres que nos caracteriza es que siempre bendecimos a nuestros hermanos cada vez que nos encontramos. Que Dios te bendiga. Cuando le decimos que Dios te bendiga, estamos deseándole prosperidad material, espiritual, protección de Dios, y estamos deseando una vida larga en las manos del Señor Jesucristo. Ahora, cuando maldecimos a una persona o maldecimos a nuestros hijos, estamos pidiendo que sean miserables, derrotados espiritualmente, sin protección, y que su vida termine muy pronto. No debemos de olvidar, a veces algunos padres y padres cristianos a veces maldicen a sus hijos. Tenemos que tener cuidado. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder de crear circunstancias que no existían. Vamos a suponer un ejemplo. Una casa está tranquila, la mamá con los niños, y tienen tal vez algún papá que es un ogro completo, que cuando él se para en la puerta de la casa, cambió todo el ambiente. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo va a esconderse, porque el padre entra maltratando a todas las personas en la casa. Bueno, ese padre con esas palabras ha cambiado toda la paz que había allí, y ha turbado el corazón y el espíritu, la mente, las emociones de todas las personas que estaban presentes en el lugar. Nuestras palabras tienen poder. Tienen poder para matar, tienen poder para dar vida, tienen poder para hacer sentir a una persona exitosa, derrotada, una persona exaltada o una persona completamente humillada. Y nuestras palabras también pueden matar espiritual y emocionalmente a una persona. Hay personas que caminan como zombies, caminan vivos físicamente,
pero su espíritu está muerto, su alma está muerta y su rostro así lo refleja. No hay gozo, no hay vida en su corazón. De ahí que tenemos que tener sumo cuidado con las palabras, porque con las palabras estamos construyendo y destruyendo todos los días, y vamos a beber y a comer del fruto de nuestras palabras. Hay personas que me dicen, es que se me salió. No, no es cierto. No se le puede salir algo que no tenemos en nuestro corazón. Y nunca decimos algo que no hemos pensado previamente. Así funciona nuestra mente. De ahí que es importante que nosotros llenemos nuestro corazón abundantemente de la palabra de Dios, para que de nuestra boca salgan palabras que edifiquen y bendigan a otras personas. Los gigantes de la fe también oran para que Dios bendiga sus vidas. En la Biblia, Dios bendice al ser humano dándole la vida y el éxito, y el hombre bendice a Dios agradeciéndole y adorándole. Pero muchas personas han sido bendecidas por Dios y no tienen ninguna intención de agradecerle ni adorarle como Dios. A veces en la vida de la iglesia tenemos personas que cuando estamos alabando al Señor están con las bocas cerradas. No entienden a quién vienen a adorar. Tenemos que cantar, tenemos que adorar al Señor. Cuando estábamos en el mundo le cantábamos a los ídolos, repetíamos las canciones del mundo que eran vanas. Ahora tenemos que alabar al Señor con nuestra boca. Tenemos que expresarlo desde lo profundo de nuestro corazón. Déjeme decirle algo. Cuando Dios mira la condición espiritual del creyente, la Biblia dice que Dios mira las entrañas de nosotros. Las entrañas son el hígado, los riñones y los intestinos. Si una persona está cantando de aquí a la boca, sin la participación de su intestino, su hígado y sus riñones, su adoración no es profunda. Tiene que haber una resonancia en esta parte de su cuerpo, como un indicativo que realmente está alabando al Señor Jesucristo de verdad. Nosotros los predicadores, cuando nos paramos en el púlpito, el tono de nuestra voz, las palabras, el entusiasmo con el cual predicamos, indica si realmente estamos predicando desde lo profundo de nuestro corazón o si simplemente estamos llenando un vacío desde un púlpito. Si nuestras palabras no tienen vida, si nosotros no tenemos vida, no podemos proyectar vida a otras personas a través de la predicación de la palabra del Señor. Entonces no podemos engañar a Dios. No podemos semimover los labios para alabar a Jesucristo. Tiene que ser una alabanza que venga desde lo profundo de nuestro ser, que lo sintamos, que lo deseemos en nuestro corazón, porque Dios nos ha bendecido. La vida que nos ha dado es para que le demos gracias a Él y le adoremos. Él es el único que es digno de alabanza, de toda la gloria, porque Él es el único Rey, el único Dios que existe y vive por toda la eternidad. Si queremos ser grandes para con Dios y más ilustres, tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 22. Génesis capítulo 1, versículo 22. Desde que Dios creó el mundo, Dios lo creó con bendiciones. Todo mundo ha sido bendecido. El problema es que unos reconocen la bendición de Dios y otros no. No importa lo que tengan, hay personas que no reconocen la bendición de Dios. Génesis 1:22 dice, leamos todos: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios quería que las aves, los peces, los monstruos marinos, los seres humanos se reprodujeran. Pero en Estados Unidos, como estamos cansados de las bendiciones de Dios, en la década de los 60, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escuchó la protesta de unas cuantas personas
para estar de acuerdo con el aborto, y desde ese día hemos matado 65 millones de bebés en esta nación. Un holocausto completo. ¿Qué le parece? Y parece que si hubiera una nueva administración, eso va a aumentar todavía. Ya en el país de Argentina, en estos días pasados, ya la Corte Suprema de Argentina y el Congreso ya aprobaron la ley a favor del aborto. La gente está contenta con esto. Están contentas con matar, con cortar vidas inocentes. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a una nación así? De ninguna manera. Porque Dios dijo al hombre, a la mujer, a los animales, a las bestias del campo, dice: fructificad y multiplicaos. La bendición ya estaba ahí desde el principio. ¿Qué le parece si nuestros padres nos hubieran abortado a todos nosotros? No estaríamos aquí. Pero gracias a Dios nuestros padres decidieron no abortarnos. Y por eso estamos aquí. En el caso mío, por eso estoy aquí predicando la palabra del Señor. Y en caso que mi madre haya intentado abortarme, Dios se lo impidió. Pero no creo que, porque tuvo 13 hijos en total. Entonces, imagínense, qué terrible eso, abortar a un predicador, a un pastor, a un maestro de la Biblia, a un misionero, o en el caso del Antiguo Testamento, a un profeta de Dios, a un patriarca, a un apóstol de la Biblia. Es un crimen serio delante de Dios. Veamos el verso número 27 del mismo capítulo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué le parece? Es decir, olvidémonos de los cuentitos que hay terceros sexos, como ya se enseña en el currículum de las escuelas en el estado de California. Y muy pronto, probablemente en todas las escuelas de los Estados Unidos. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. No somos el producto de un chango, de un mono. Somos creados a la imagen del Dios de la Biblia. Y hemos sido creados varón y hembra. Cualquier otra desviación es una perversión de la palabra de Dios. Y esa información no vino de Dios, vino del infierno, vino de Satanás y de sus demonios. Es contraria a la palabra de Cristo. Verso número 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. No hay un león que no podamos dominar en la selva africana. No hay una ballena en el mar que no la matemos y no la enlatemos en el mismo barco desde donde la matamos. Porque Dios nos dio esa autoridad, ese dominio sobre todos los animales. Y dijo Dios: llenad la tierra. Pero a la altura del capítulo 10 y al capítulo 11 de Génesis, Nimrod, el fundador de la ciudad de Babilonia, de Babel. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel. La palabra Babel significa confusión. Ya construyó la primera ciudad, Babel. Y el mundo, los hombres de esos días, se concentraron en una ciudad. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Llenad la tierra. No solamente esa área de Babilonia o Mesopotamia, entre dos ríos, sino llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces empezaron a construir una torre que alcanzara el cielo y se dieron un nombre en caso de que fueran esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, el temor estaba correcto. Dios descendió y confundió el idioma que tenían en todos los idiomas y dialectos que ahora hay sobre el planeta. El hombre no se puede unir contra Dios por un idioma, porque son muchos. ¿Sabe cómo lo está haciendo ahora? A través de la religión. ¿Y sabe quién está promoviendo todo esto? Para juntar a todas las religiones del mundo, el sistema católico romano, dirigido por el Papa de Roma, desde los días
del Concilio Vaticano II en el año 65, seguido por Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, todos trabajando en concierto para unir todas las religiones del mundo, desde el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, el confucianismo, el catolicismo, el comunismo, la filosofía, el ateísmo y hasta las iglesias evangélicas que no conocen su Biblia. Dios prohíbe esta unión. Es contraria a la palabra de Cristo, porque la unión es en preparación para darle la bienvenida al anticristo en este planeta, y ya vamos en esa dirección. Notemos dos cosas en estos pasajes bíblicos. Primero, Dios bendice a los animales para que se multipliquen en número en las aguas del mar, sobre la tierra y en las aves de los cielos. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el dador de toda bendición, el dador de todo éxito, de toda prosperidad material y de toda prosperidad espiritual, y el dador de la vida misma. En segundo lugar, Dios bendijo a un hombre y a una mujer para tener hijos. Dios no bendijo a dos hombres ni bendijo a dos mujeres. Bendijo a un hombre y a una mujer. Bendijo a una pareja para que se multiplicaran. Digo, a menos que tengamos 10 dedos de frente, sabemos que dos mujeres o dos hombres no pueden producir un ser humano. Es un hombre y una mujer. Así lo hizo Dios. No se requiere ser científico. Es natural. La evidencia está por todos lados. Pero el mundo quiere hacernos creer algo contrario a lo que es natural en nuestro mundo. El objetivo de Satanás es promover esta perversión de manera que la raza humana pare de multiplicarse. Entonces esto es diabólico, porque Dios ordenó que nos multiplicáramos y que llenáramos la tierra. Hay personas en este país nuestro que prefieren tener un perro, un gato y dejarle su herencia. Hay personas que le han dejado millones de dólares en sus testamentos a sus animales después de muertos, en lugar de dejárselos a un ser humano. ¿Por qué? Porque decidieron nunca tener un hijo. Porque para ser padre y madre se requiere de compromiso, dedicación, tiempo. Y también hay que privarnos de algunas comodidades, de algunos entretenimientos y hasta de algunos lujos para poder crear una familia, para poder desarrollar una familia. Por lo tanto, Dios no bendice nada, oiga bien, Dios no bendice nada que no esté en conformidad con su palabra y en el orden que Dios lo ha establecido. Veamos en segundo lugar, Jabez nació en un hogar turbulento. Muchas personas han nacido en hogares turbulentos. Tenemos dos opciones. O nos hundimos dentro de la turbulencia de ese hogar, o como Jabez clamamos en medio de nuestra miseria, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra turbulencia, y le pedimos que nos bendiga. La respuesta de Dios no se hará esperar. El padre de Jabez trajo desgracia y pérdida a la vida de su familia, como muchos padres han traído desgracia y miseria a muchos hogares alrededor del mundo. Han sido irresponsables en traer hijos a este mundo que no tenían ninguna intención de permanecer con ellos. Jabez nació en un tiempo doloroso en la vida de su familia, al punto que su nombre significa dolor. El fracaso de su padre trajo dolor a todos sus hermanos, de manera que todos siguieron el ejemplo de su padre, como en muchos hogares.
Hay padres que son alcohólicos y todos los hijos son alcohólicos también. Hay padres que son drogadictos y todos los hijos son drogadictos también. Hay padres que son delincuentes y todos los hijos son delincuentes. Hay padres que son traficantes de droga y todos los hijos son traficantes de drogas. Pero en el caso de Jabez, Jabez se distinguió. Es posible ser diferente. No tenemos que seguir lo que les pasó a otros. Jabez se distinguió no por sus propios hechos, no por su propio honor, sino porque Dios, en su respuesta a su oración, lo restauró. Pero Jabez tuvo que orar. No hay razón para culpar al mundo entero a nuestro alrededor, para culpar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, las circunstancias, el gobierno, la economía, el medio ambiente en que nos desarrollamos, la nación donde nacimos. No importa dónde nos encontramos, Dios puede marcar la diferencia cuando realmente nosotros clamamos delante de Él. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 10. Hebreos, capítulo 4, versículo 10. Dice el texto bíblico: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No nos continuemos quejando, ni culpando a otras personas. Naveguemos a las personas en nuestro alrededor sin atropellarlos, pero busquemos la bendición de Dios. Salgamos de ese círculo vicioso de culpar a otras personas, porque hay un Dios poderoso que nos puede permitir entrar en su reposo para que nuestra vida realmente pueda ser diferente. La tendencia de nuestro mundo es siempre culpar a otras personas por nuestros fracasos. Sin embargo, Jabez, en lugar de encontrar culpables, se enfocó en ir a Dios, orar a Dios, clamar a Dios, creer a Dios, que no era su Dios, pero que ahora le estaba clamando, y su vida fue transformada y fue bendecida. Muchos están contentos con lo que han alcanzado espiritualmente y materialmente. En el aspecto espiritual, algunas personas están contentos con lo que ya conocen en la palabra de Dios y creen que no es necesario conocer absolutamente nada más. Algunos están contentos con haber llegado a la iglesia un tiempo, pero están contentos ya con no hacerlo. Se conforman con los ritos religiosos y la rutina de la vida. Tenemos que salir de ese círculo vicioso. Jabez estaba cansado de esa circunstancia en su vida, como Jacob estaba cansado de robar las bendiciones a Esaú su hermano, y un día luchó toda una noche para recibir la bendición de Dios. No puedes vivir con las bendiciones de otros, no puedes pasarte envidiando a otras personas, tienes que luchar por tu propia bendición. Jacob pagó un precio para ser bendecido por Dios y lo logró. Vayamos en nuestras Biblias a Génesis capítulo 32, versículos 22 al 25. Génesis capítulo 32, versículos 22 al verso 25. Dice la Biblia que Jacob se levantó aquella noche. Si está acostado, usted no puede ser bendecido. Si está en su hamaca, si está en su cama, si está en un sofá o en una silla cómoda, Dios no lo puede bendecir. Se tiene que levantar. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Tenemos que movernos del lugar donde estamos hacia el lugar de nuestra lucha. Verso siguiente: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
Así se quedó Jacob solo. Oiga bien, la bendición no la encontramos en medio de la multitud y el bullicio. La encontramos en medio de la soledad, luchando individualmente para poder recibir la bendición de Dios. Así Jacob se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Ese varón era Dios, era un ángel, pero era Dios, era Cristo, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En otras palabras, lo dislocó del muslo derecho y Jacob ahora quedó cojeando. Entonces Jacob, en lugar de darse por vencido después de lo sucedido, ¿qué hizo? Se prendió del ángel. Veamos versos 26 al 29. Y dijo: porque raya el alba, déjame porque raya el alba, le dice el ángel. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Qué le parece? Cuando realmente no estamos interesados en la bendición de Dios, nos vamos a correr pronto. Pensamos que Dios es como el McDonald's, el drive-thru, que Dios debe responder en 2 minutos y medio o nos vamos. O Dios es café instantáneo, o popcorn, que lo metemos al microwave y en 2 minutos ya está el cosa lista para comer. Hay que luchar. La vida cristiana requiere de luchas. Usted tiene que orar, tiene que leer su Biblia, tiene que venir a la iglesia, tiene que compartir de Cristo, tiene que envolverse, tiene que estar activo o no va a ser bendecido. Nunca vas a pasar de ese lugar. Y Dios le pregunta, y el varón le dijo, el ángel: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el nombre Jacob significa usurero, agiotista, suplantador, mentiroso. Y oiga lo que el varón le dijo: párale, ya no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ni siquiera Palestina, amados. Miles de años antes que el mundo inventara el asunto de los palestinos, los romanos, ya Dios le dice a Jacob: no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. El nombre de Israel salió de la boca de Dios y el nombre es indestructible. No hay nación que pueda destruir la nación de Israel, porque es un nombre divino que salió de la boca de Dios. Y Jacob, le dijo Dios: porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. La victoria de Israel no empezó ayer, amados. Empezó este día, cuando Jacob luchó con Dios y luchó en favor de la nación de Israel, que sería formada a través de los siglos y los milenios. Y ahí está la nación, amados. En esta semana, en preparación para un ataque de Irán, Israel ha ensayado con varios tipos de misiles. Uno de ellos se llama los misiles Iron Dome, los otros los misiles Patriotas, y hay uno que se llama la Onda de David, se llama el otro misil. Y todo salió perfecto. Están preparados en caso que Irán se aventure a hacer un ataque desde Yemen a la nación de Israel. No lo podrán destruir. ¿Sabe por qué? Porque Israel es el cetro en las manos de Dios. Y Zacarías 2:8 dice que el que toca a Israel toca a la niña del ojo de Dios. No lo van a poder destruir. Pero todo tiene que ver con la promesa que Dios le da a Abraham. Número 1, un pacto. Segundo, Jacob lucha con el ángel en Peniel y venció, y Dios le cambia el nombre. Y la bendición de Dios no es para unos días, es para siempre. Verso número 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo al ángel: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y se fue, porque ya rayaba el alba. Pero el hombre fue cambiado, su nombre fue cambiado, su vida fue cambiado. Ahora ya no es bendecido porque le ha robado 2 veces.
la bendición a Esaú. Ahora luchó por su propia bendición y por eso la nación es bendecida hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿hemos luchado nosotros para que Dios nos bendiga? ¿Para que nuestros hijos sean bendecidos en la segunda, la tercera y la cuarta generación? ¿O nuestros hijos serán tan derrotados como somos nosotros? Tan inconsistentes como somos nosotros. Nosotros estamos determinando cómo serán nuestros hijos en el futuro. Estamos sembrando y estamos determinando lo que pasará en sus vidas en el futuro. Déjenme mostrarle ahora otro personaje que no está en pantalla. Su nombre se llama Jefté. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 11. Aquí en este pasaje vamos a ver el peligro de las promesas y los votos hechos a la ligera. A veces nosotros queremos ser prominentes. ¿Sabe cómo? Complaciendo a otras personas. Es complaciendo a Dios, no a otras personas. Hay personas que son el producto de lo que hacen por otros, complaciendo a otros. No, debemos de ser el producto como Jabez, de orar a Dios para clamar por nuestra propia bendición. Pero el caso de Jefté es totalmente contrario. Veamos el verso número 1. Jueces capítulo 11, verso 1. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Ahí nomás ya tenemos un problema. Era hijo de una prostituta. ¿Qué le parece? Verso número 2. Pero la mujer de Galaad, o sea, Galaad se casó posteriormente con otra mujer y tuvo hijos y le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. ¿De qué tipo de mujer era hijo? De una ramera. ¿Qué le parece? Ahí nomás el padre de Galaad, o más bien Galaad, el padre de Jefté, puso una ignominia sobre la vida de su hijo. No tenía ninguna intención de formar un hogar con esa mujer. Y ahora el hijo va cargando con las consecuencias de la decisión de su padre. Verso 5. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jefté era un hombre esforzado y valeroso. Necesitaban un líder que tuviera las agallas para enfrentar al enemigo, y Jefté cumplía esas condiciones. Entonces vinieron con él, verso número 6, y dijeron a Jefté: ven y será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: oye bien, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿No les suena familiar eso? Cuando hay personas que solamente vienen cuando están en problemas nada más, pero nunca le llaman por teléfono, nunca le visitan, nunca le invitan a nada, pero cuando tienen necesidad sí saben dónde llegar y a qué hora. Y lo hacen con presión. Verso número 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, oiga bien lo que está pidiendo, seré yo vuestro caudillo. Porque hasta este momento Jefté es una persona despreciada por sus hermanos, por su propio padre y por la madre de sus hijos. Es hijo de una ramera, tiene una ignominia. Pero ahora que lo vienen a buscar, él pone una condición: si voy a pelear con ustedes, ¿me van a poner como jefe? A veces no queremos hacer nada en la casa del Señor, a menos que no seamos jefes. No queremos ser siervos. Verso número 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. En otras palabras, vas a ser nuestro caudillo. Sé nuestro líder, guíanos
a la victoria. Tú eres el hombre que nos puede dar la victoria. Y ahora él va confiado de que él va a ser el líder del pueblo de Israel. Verso número 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Oiga bien, ¿cuántas veces hemos hecho algunos votos con el Señor? Señor, si me ayudas con esto, voy a hacer esta cosa. Si me ayudas a sacarme la lotería, voy a dar el 40% a la iglesia. No ande haciendo ese tipo de cosas, porque cuando tenga la plata no la va a dar, se va a desaparecer. Ananías y Zafira hicieron un voto con Dios. Vamos a suponer que la propiedad que tenían costaba $10,000 y le dijeron a Dios: vamos a dar la mitad para tu obra, $5,000, si nos ayudas a vender esta propiedad. La vendieron y luego Ananías y Zafira llegaron a la conclusión que era demasiado dinero y que ahora iban a dar solamente 2,500. Les costó la vida a los dos porque mintieron al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Nunca haga votos ni promesas que usted no intenta cumplir. Verso 31. Dice, oiga bien lo que dice, ahora él se enlazó con su propia boca. ¿Ok? Dice, verso 31. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Oiga bien, ¿qué le parece? Ay, Señor, si me ayudas en esto, voy a hacer tal cosa. Voy a donar este terrenito para la iglesia, pero nunca suelta las escrituras. Y cuando le da la gana, vende ahí por detrás el asunto, y ni la escritura, ni el dinero, ni el terreno, ni nada. Mucho cuidado, amados. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ellos ni hijo ni hija. ¿Qué le parece? ¿Qué fue lo que prometió? Lo primero que saliera de su casa a recibirle cuando regresara de la victoria, lo iba a entregar para Dios en holocausto. Y cuando regresa, su única hija sale bailando con panderos y danzando. ¿Y qué pasa en el corazón de Jefté? Verso 35. Cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿Es culpable la muchacha? ¿O es culpable Jefté? Porque fue el que abrió la boca. ¿Qué le parece? Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 4 al 6. Eclesiastés capítulo 5, del 4 al 6. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cada cosa que prometamos hacer para la obra del Señor, debemos cumplirla. Aún la cosa más sencilla, como barrer el templo, debemos cumplirlo. A menos que haya una circunstancia extrema y comunica a las personas encargadas de hacer el cambio. Si promete cambiar una puerta, no diga la voy a cambiar y se olvida que la va a cambiar. Cumpla su palabra. Todo el tiempo, aún en las cosas más pequeñas de la vida. Nunca lo olvide. Porque la Biblia dice que seremos juzgados por nuestras palabras. Es mejor que no prometamos. No prometamos por emociones. Comprometámonos cuando realmente sabemos que vamos a cumplir y estemos determinados a cumplir nuestra palabra en toda circunstancia. Aunque Jabez
no pertenecía al pueblo de Israel, más tarde se incorporó a la tribu de Judá. Nosotros también no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero fuimos incorporados por nuestra redención en Cristo Jesús. Vayamos a nuestra Biblia al libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Efesios, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 13. Vea lo que nos dice el apóstol Pablo sobre este respecto. Dice el texto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra circunstancia. No hay tal cosa que desde chiquito creíamos en Dios, no es cierto. Era una mentira. Llegamos a creer en el Dios de la Biblia hasta que conocimos su palabra. Verso número 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ni siquiera por María, ni siquiera por los santos, ni siquiera por los rezos, ni siquiera por la misa, ni siquiera por las bulas papales, ni por el confesionario. Hemos sido acercados a Cristo por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Este es el Evangelio de la Biblia. Lo otro que mencioné es una perversión del Evangelio de Jesucristo. Así como Jabez estaba lejos de la ciudadanía de Israel, también nosotros estábamos lejos de la ciudadanía celestial. Pero por la misericordia y la bondad de Dios, Jabez recibió un lugar en la nación, y nosotros también hemos recibido un lugar en los cielos. Por lo tanto, Jabez, así como Rahab la ramera y Ruth, se refugiaron en el Dios de Israel, nosotros también nos hemos refugiado en el Santo de Israel, Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahora nuestros nombres están inscritos con letras indelebles en el libro de la vida del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. La historia de Jabez empieza con dolor y con tristeza, pero termina con bendición. La palabra de Dios dice en Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el poder de la palabra de Dios, que debemos creer, porque la bendición reside cuando nosotros creemos la palabra de Dios. Abraham creyó a la palabra de Dios y le fue contado por justicia, y Abraham fue la primera persona que creyó a Dios por fe, y por eso Abraham es el padre de la fe. Aunque no somos descendientes de Abraham físicamente, somos descendientes de él en la fe, porque él es nuestro padre en la fe. Quiera el Señor que nosotros como Jabez podamos clamar a Dios por la bendición, y como Jacob podamos luchar por nuestra bendición, para que no vivamos por la bendición de otras personas, sino por la bendición por la cual nosotros hemos luchado. Padre, en esta hora te rogamos que santifiques tu palabra en nuestros corazones. Bendícela, Señor. Bendícela, porque tu palabra ya está bendecida. Mayormente cuando como predicadores proclamamos lo que está escrito y le enseñamos al pueblo de Dios a creer la palabra de Cristo, no la palabra del predicador. Padre, así como el escritor bíblico dice en Hebreos 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te rogamos que cada persona presente en este mensaje pueda poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.